noche con 10 minutos y 53 segundos. Como todos los lunes, yo le doy la bienvenida a este espacio a mi queridísima Mariana Benítez, porque es lunes de Mariana. Muy buenas noches, Mariana. Querida Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantada, como siempre, de entrar en este espacio. Y bueno, pues hoy quisiera platicar contigo de este documental que ha generado revuelo, ha generado reflexión, ha generado, pues, mover conciencias, y vaya que sí. Me refiero a este documental que fue producido por la Suprema Corte de Justicia, El Caníbal, Indignación Total, que habla de la historia, Yuri, de esta atroz historia de Andrés Mendoza, por cierto, oaxaqueño, hay que decirlo. Qué pena, qué vergüenza. Andrés Mendoza, conocido como el Caníbal de Atizapán, y quien se está considerando, de acuerdo pues a toda la información que se fue recabando a lo largo de una investigación ministerial, pues uno de los asesinos seriales y feminicidas más infames de la historia de nuestro país. Si no es que el más, Realmente, el más, porque de acuerdo, se supone, vamos a contar un poco el contexto para quienes no sepan, pues bueno, es un personaje que al haber desaparecido una mujer llamada Erika, pues el esposo empieza a hacer, que por cierto era un elemento de la policía municipal, empieza a hacer su propia investigación y resulta que hallaron el domicilio de esta persona, donde fueron encontrados restos humanos, miles de restos humanos, más de 4,000, digamos, restos óseos humanos. Y bueno, pues esto ocurrió en una colonia, la colonia San Miguel de Atizapán, de Zaragoza. Realmente es estrujante conocer la historia. Se fueron encontrando muchas evidencias de miles de muertos. Llevaba carne a Oaxaca y decía que era carne de jabalí que le daban en el Estado de México, y aquí llegaba con carne humana diciendo que era carnitas que le habían regalado de Oaxaca. Bueno, una situación verdaderamente escalofriante. Infame. Y bueno, pues infame, te decía, el Bruno, el esposo de esta mujer que primero había desaparecido, pues se da la tarea de buscarla, y dio a través de seguir la pista del celular, de las últimas llamadas. Esto ocurrió hace un año, en 2021. Y bueno, pues la historia de siempre. También encontraron negligencia de la autoridad ministerial a la hora de haber entrado y de recolectar las evidencias. Hay una revictimización. Se estuvo manejando la versión de que, bueno, pues esta mujer Reina, dije hace rato Erika, Reina, pues tenía una relación sentimental con el asesino, lo cual pues ha lastimado muchísimo a la familia. Y bueno, la historia de siempre, se trata de mujeres pobres, mujeres que pues se les dificulta muchas de las veces que las familias las busquen, las encuentren, se topan con la negligencia de autoridades indolentes, y que manejan de manera lenta o a veces irresponsable las carpetas de investigación. Y por supuesto, pues también el reclamo que se hace a la sociedad, ¿no? A la sociedad, de que muchas veces se voltean los ojos cuando se percatan de casos de violencia contra las mujeres, y no se dice nada, no se guarda ahí un silencio. Me parece que inclusive sorprende que los vecinos pues al principio dudaban de la versión, ¿no? Decían, no, pues ¿cómo es posible? Y eso también pues sorprende, ¿no? Es decir, te están diciendo que se encuentran restos humanos y todavía lo niegan, y no queremos pensar que, bueno, pues se haya inclusive solapado, ¿no? Eso la autoridad en todo caso lo tendrá que determinar. Entonces, pues este caso, este documental, vaya que es importante. Ya había habido en otros casos documentales o películas que tienen que ver con personas que se han enfrentado a procesos penales y todo lo que es el vía crucis de nuestro sistema de justicia penal, que aún no termina de funcionar correctamente. Y que qué bueno, yo lo celebro, Yuri, yo lo había comentado contigo hace pues algunas semanas atrás, que hablábamos nuevamente de casos como estos, de las cifras de violencia contra las mujeres, porque
porque te acuerdas que te decía yo que hemos perdido la conversación sobre estos temas. Cada vez nos estamos acostumbrando más a las cifras de violencia, las cifras o las historias que escuchamos de mujeres violentadas, de mujeres descuartizadas. Hace unas semanas aquí en la ciudad de Oaxaca se encontró en una agencia de la ciudad de Oaxaca, pues un novio también carnicero descuartizó a su novia. Hace apenas unas semanas, ¿no? Entonces, estamos viendo que la violencia, principalmente la violencia contra las mujeres, se ha recrudecido, se está volviendo cada vez más cruel, más sanguinaria. Estamos viendo que pues esto se está dando no solo en la casa, se está dando pues evidentemente en el trabajo, en las escuelas, en las calles. Y que esto no para. Y me parece que sí, aquí el ministro presidente Arturo Saldívar acierta en decir esto que motiva una reflexión más profunda, no solo de lo que hace falta hacer como autoridades que están encargadas de la Procuración de Justicia y también de la Administración de Justicia, es decir, me refiero a los tribunales, porque muchas veces ponemos nada más el ojo en lo que pasa en las fiscalías, que ciertamente hay que hacerlo, pero también otras veces se nos olvida que también es en los tribunales donde se revictimiza, también es en los tribunales donde se dilata la justicia, también es en los tribunales donde hay corrupción. Entonces, esto que sirva para volver a retomar retomar más bien esta conversación y esta reflexión de qué está pasando en el país, qué estamos haciendo mal, y yo sé que son muchas cosas, pero reflexionar sobre por qué está generándose este tipo de violencia sexista con un tufo enorme de misoginia contra las mujeres. Así es. Pareciera que hay una emoción, hay una necesidad de mostrar dominio y poder sobre las mujeres. ¿Será que es porque realmente cada vez las mujeres han tomado más poder sobre sus propias vidas, han ocupado espacios públicos cada vez más, se habla más del tema del empoderamiento de las mujeres, etcétera? Es eso lo que irrita, lo que está generando tanta crueldad, que de verdad no nos enterábamos o no sabíamos apenas una década atrás. Quizá habíamos escuchado la historia de las mujeres, las muertas de Juárez, y se pensaba que era una situación aislada, pero lo cierto es que hoy por hoy podemos decir que ninguna entidad se salva de esta violencia. Y las cifras, Yuri, las cifras que están actualizadas apenas a mayo de este año, pues reflejan que vamos muy mal y vamos peor. Si bien el feminicidio considerado como tal, porque acuérdate que muchas fiscalías pues clasifican como homicidio doloso y no como feminicidio, si bien el feminicidio pareciera que hubiera bajado tantito respecto de la cifra del año pasado, pues no, los homicidios dolosos, fíjate bien, a mayo de este año, los delitos de homicidios dolosos de mujeres se dispararon como nunca y se registró un nuevo récord histórico al alcanzar 272 asesinatos, solo en mayo. 272. Aterradores los números, aterradores, Mariana. Verdaderamente aterradores. Y así, Yuri, si sumamos los feminicidios con los homicidios dolosos de mujeres, pues la cifra se eleva a 1,500 víctimas en 5 meses, es decir, 300 por mes, y seguimos en la cifra de 10 por día. Como eso, también... No, aterradoras. También revisas las cifras de lesiones dolosas, de extorsión, y son cifras verdaderamente que la extorsión ha sufrido un aumento de 26% entre enero y mayo del 2022. 26% la extorsión, un 4% las lesiones dolosas, la violencia familiar, lo mismo. Es decir, pareciera que el único delito que ha bajado es el feminicidio, pero yo lo cuestionaría porque, insisto, ha habido esta tendencia a no estar catalogando como feminicidios algunos delitos y clasificarlos como homicidios dolosos, pero lo cierto es que hay una violencia, una vorágine de violencia contra las mujeres, y sobre eso hay que hacernos cargo, y pues yo celebro que se abra una conversación de verdad, ojalá que no pase más de largo este documental. Así que, pues ese es el tema, mi querida Yuri. Gracias, Mariana Benítez. Te espero por acá el próximo lunes. Te mando mientras tanto un beso.